Toma tu asiento, por favor. Qué hermosa su presencia. Qué bueno poder declarar juntos la fidelidad de Dios. Yo no sé si Él ha sido fiel contigo. No sé si puedes cantar y declarar de la fidelidad del Señor. Pero en medio de estos tiempos convulsos que vivimos, la iglesia necesita recordar quién es Dios. La iglesia necesita recordar que el Señor es fiel, que Él no se mueve, que Él permanece para siempre. Si hay algo que me fascina de Dios es justamente el entendimiento de su capacidad de inmutabilidad. Eso significa que Él no cambia. Y es fascinante porque en un mundo tan cambiante, donde todo cambia a nuestro alrededor, los reinos cambian, los gobiernos cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, todo cambia a nuestro alrededor. La iglesia necesita recordar que el Dios en el que hemos creído es el único Dios que no cambia, sino que permanece para siempre. La Escritura dice que Él es inmutable, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, para siempre. Dice la palabra que todo lo que está debajo del cielo va a pasar y eso es una realidad. Usted y yo necesitamos ser conscientes de que todo nuestro alrededor pasa y cambia y eso es parte de lo que está establecido. Es parte de la estructura del cielo, que todo cambie debajo del cielo. Lo bueno de todo esto y lo más fascinante de todo esto es saber que hay una sola cosa, que la palabra del Señor dice que no va a cambiar. Dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero que su palabra no va a pasar jamás, sino que permanece para siempre. Y es bueno que la iglesia recuerde, que la iglesia sea consciente y que la iglesia sepa en medio de estos días que aunque los reinos cambien y los gobiernos cambien y que haya guerra a nuestro alrededor, que nuestro corazón no teme, sino que está tranquilo y confiado, porque nuestra vida está cimentada sobre la roca que es Cristo, la roca que no pasa, la roca que no cambia, la palabra viva que permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso nos da seguridad y nos da paz. Déjame decirte, yo no sé cómo has llegado esta mañana. Si has llegado lleno de ansiedad, con problemas, con preocupación, con tentaciones, con crisis a tu alrededor, pero el Señor nos ha traído esta mañana para decirnos, iglesia, estos son los días donde necesitamos mirar al Señor y volver a confiar. Estos son los días donde necesitamos recordar que Dios es fiel, que Él no cambia, que Él permanece para siempre y que cada una de sus palabras se cumplirán. Ninguna de las palabras de Dios caerá en el vacío, ninguna de las palabras de Dios caerán en el olvido, ninguna de las palabras de Dios quedarán olvidadas, sino que cada una de las palabras de Dios llegarán a cumplimiento. Escúchame, porque cada cosa que el Señor te ha dicho, eso va a pasar, y cada cosa que el Señor te ha prometido, Él lo va a cumplir, y cada una de las letras que están escritas van a venir a cumplimiento. Estos son los días donde, a pesar de la circunstancia y a pesar de la tormenta y a pesar de la debilidad y de la dificultad, la iglesia necesita recordar que Dios es fiel, que Él permanece para siempre, que Él continúa sentado en su trono, que todo puede cambiar y todo puede volverse loco, pero el Rey de los cielos va a cumplir sus palabras. Él te va a llevar hasta el final y Él va a permanecer hasta el final. ¿Usted lo cree en esta mañana? Vamos, si va a alabar al Señor, hágalo con fuerza, hágalo con toda su fuerza. Oh, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Aleluya. Eso es justamente lo que te voy a compartir en los próximos minutos. Así que yo pudiera cerrar mi Biblia, mi agenda, irme ya. Y creo que hemos escuchado la voz de Dios, porque eso es lo que te voy a predicar. Así que por los próximos minutos te voy a seguir repitiendo esto mismo y te voy a seguir diciendo que el Señor es fiel. Por los próximos minutos te lo voy a decir una y otra vez hasta que alguien lo crea en este lugar. Porque el Señor cargó muy fuerte mi corazón en estos días con esta realidad, y yo entendía que hay muchos de nosotros en este lugar que por alguna razón hemos olvidado las promesas de Dios, los sueños que el Señor puso en nuestro corazón, y se nos ha ido para el piso la esperanza de que Dios va a cumplir sus palabras. Hay algunos de ustedes que hemos estado lidiando con situaciones muy complejas en estos días
y en el último tiempo hemos tenido que enfrentar enfermedad, circunstancias complejas, tentaciones, pruebas, crisis, situaciones difíciles. Y por alguna razón nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón ha olvidado, ha perdido la fuerza y la esperanza, y hemos dejado de creer que el Señor va a cumplir lo que nos prometió. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, ha venido la circunstancia y usted está diciendo: no, parece que ya Dios se buscó a otro. Parece que ya Dios va a hacer lo que me dijo con alguien más. Parece que ya lo que yo escuché ya terminó. Parece que viene el tiempo de otra cosa ahora. Yo estoy sin fuerza, sin energía, sin salud, sin tiempo. Quiero que me escuches, porque el Señor nos ha traído esta mañana para decirnos una y otra vez: yo soy un Dios fiel. Yo sigo sentado en mi trono. Yo voy a cumplir cada una de las palabras que hablé. Ninguna quedará en el olvido. Cada promesa que escuchaste de la boca de Dios se cumplirá. Cada palabra que escuchaste de la boca de Dios se cumplirá. Cada cosa que el Señor te dijo un día se cumplirá. Yo no sé la situación en la que llegaste esta mañana, pero yo necesito que alguien reciba la voz de Dios en este lugar, porque el Señor nos ha traído para decirnos: aunque la tierra sea removida, aunque se aparten los vientos y vengan los montes al corazón del mar, el Dios que te prometió, el Dios que te habló, el Dios que te llamó, el Dios que te escogió, Él sigue siendo fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Él sigue siendo fiel, y Él va a cumplir cada palabra, y Él va a cumplir cada promesa. Así que eso es todo lo que te voy a decir por los próximos minutos. Génesis capítulo 15, vea la escritura conmigo. Me voy a compartir con algo que le llamé los huesos de José. Ay, sí. Los huesos de José. Voy a intentar compartirte un par de cosas que el Señor puso en mi corazón. Y lo voy a hacer pronto, pero el Señor está haciendo algo ahora en la tarde un poco diferente a la mañana. Yo creo que el Señor va a arrancar algunos que han estado metidos en un lodo cenagoso, viste, sin esperanza, sin futuro y sin deseo. Y el Señor te ha traído esta mañana para recordarte quién es Él, para que vuelvas a escuchar su voz y para que vuelvas a creer y a confiar en lo que Él te ha dicho. Tu corazón se vuelva a llenar de esperanza, de sueño y de pasión hasta que veas el cumplimiento de la voz de Dios. Amén. Génesis capítulo 15, por favor, vea la escritura conmigo. Versículo 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Solo quiero animarte en la fe esta mañana. Está pasando algo interesante en este texto, porque bueno, te dije que te iba a hablar de José, te empecé a leer acerca de Abraham. Vas a ver la conexión ahora, porque hay algo muy interesante aquí. Pero Dios está desarrollando un pacto con Abraham, es lo que está pasando en este contexto. Dios está haciendo un pacto con Abraham, y en medio de este pacto Dios le dice a Abraham: quiero que prestes atención, porque parte de lo que va a pasar en el cumplimiento de este pacto es que tus hijos, tu simiente, tu descendencia van a estar por 400 años siendo esclavos en una tierra extranjera. Quiero que lo veas, porque lo que Dios le está diciendo a Abraham es que parte del cumplimiento del pacto y de la promesa
era que su simiente y sus hijos iban a tener que ser esclavos en esta tierra extranjera. O sea que la promesa y el pacto de Dios no se completaba a la vida de Abraham hasta que su simiente y su descendencia no viviera 400 años de esclavitud. Dios le está diciendo a Abraham, quiero que me escuches hasta el final, porque estoy haciendo un pacto contigo y dentro de este pacto yo voy a hacer que tu simiente, que tus hijos, que tu descendencia pasen 400 años de esclavitud. En ese tiempo van a ser oprimidos, en ese tiempo ellos van a estar en esclavitud, en ese tiempo ellos van a ser esclavizados, van a ser burlados. Y dice la escritura que después Faraón empezó a levantar capataces que hicieron todo este trabajo, los esclavizaron, los endurecieron, ellos fueron burlados y durante todo este proceso Dios le dice a Abraham, quiero que me escuches, Abraham, porque al final de todo esto yo los voy a sacar de esa tierra de esclavitud. Yo voy a lidiar con esa nación que los oprimió a ellos, pero a tu descendencia, a tu simiente, a ese pueblo, yo lo voy a arrancar de esa tierra de esclavitud y los voy a hacer regresar a esta tierra de la promesa en la que yo estoy pactando contigo. Dios hace un pacto con Abraham y Dios le está diciendo, yo te voy a levantar una nación, un pueblo, una simiente. Ese pueblo yo lo voy a escoger para mí, lo voy a tomar para mí, lo voy a bendecir, voy a poner mi nombre sobre ese pueblo y ese pueblo va a ser mío. Pero quiero que escuches, Abraham, parte de la formación de ese pueblo va a constituir en que ellos van a estar 400 años de esclavitud en una tierra extranjera y al cumplimiento de esos años yo me voy a manifestar de una manera sobrenatural. Yo los voy a sacar de esa tierra de esclavitud. Yo los voy a regresar a la tierra de Canaán. Les voy a entregar toda esta tierra por heredad como te lo estoy prometiendo. Y ellos van a regresar con riquezas, con poder, con autoridad, llenos de todo el oro y de todo lo que necesitan para la nueva tierra. Resulta que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob, los 12 hijos de Jacob, aparece un muchacho que se llama José y empieza a pasar algo interesante en esta historia. Usted la conoce probablemente. Resulta que a los 17 años José es vendido por sus hermanos y José llega a una tierra extranjera, a la tierra de Egipto, en la cual estuvo por 11 años siendo esclavizado en la casa de Potifar. Después de ese tiempo, por una mala interpretación de algunos hechos y por algunas calumnias de la mujer de Potifar, José termina en la cárcel de Faraón por 2 años y en esa cárcel José es olvidado. Usted recordará que llegó el copero, el panadero de Faraón, tuvieron unos sueños, José los interpreta, ellos se olvidaron completamente de José, de lo que José había hecho, pero 2 años después la escritura dice que el faraón de Egipto, la persona más importante de toda la tierra en ese tiempo, tuvo un sueño que no tenía interpretación. De repente manda a llamar a todos los sabios, a todos los consejeros, a todos los adivinos de toda la nación. Todos pasaron por delante de él. Yo me imagino todo un ritual, un montón de dioses ahí en ese lugar y ninguno pudo interpretar con certeza lo que Faraón había soñado. Y en ese momento dice la escritura que Dios trae a la memoria del copero el sueño que José le había interpretado. Le habla al faraón de José y le dice, ¿sabes qué? Hay un muchacho en la cárcel que era esclavo de Potifar y él interpretó mi sueño. ¿Por qué no lo llamas? El faraón lo manda a llamar, José viene delante de Faraón, Faraón le cuenta el sueño, José lo interpreta. Y a partir de ese momento José se convierte en el gobernador de Egipto y no había nadie por encima de él que no fuera Faraón. Faraón le dice, después de mí en el trono, quien va a estar en segundo lugar vas a ser tú. José halló gracia delante del Señor. José fue bendecido en esa tierra de esclavitud. Y quiero que escuches porque pasó muchos años, pasó mucho tiempo, pasó mucha historia desde que comenzó a pasar todo esto. Pero quiero llevarte al momento final de la vida de José. Génesis capítulo 50, el último capítulo de Génesis. Está pasando algo muy puntual y muy preciso. Y unos momentos antes de José morir, José dice unas palabras específicas que quiero que veas. Vete a la escritura conmigo, por favor. Génesis capítulo 50, versículo 24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir,
pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Te voy a decir lo que me llama la atención de este texto. Porque si tú lees en el principio del capítulo 50, los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que está hablando acerca de la muerte de Jacob, el papá de José. Y cuando Jacob va a morir, Jacob hace a prometer a José de que cuando él muera no va a ser enterrado en Egipto. El deseo de Jacob era que sus huesos no quedaran en Egipto. El deseo de Jacob fue decirle a sus hijos: ¿saben qué? En el momento en que yo muera, yo no quiero ser enterrado bajo la cultura egipcia, bajo la estructura de los egipcios. Yo quiero que ustedes tomen mi cuerpo y automáticamente en ese momento me lleven directo a Canaán. Así que así lo hicieron. Jacob murió, sus hijos agarraron su cuerpo y lo llevaron automáticamente a Canaán, y él fue enterrado donde mismo había sido enterrada su esposa. Pero cuando José va a morir, en ningún momento José está diciendo: yo no quiero que mis huesos permanezcan aquí. José no dice: cuando yo muera llévenme a Canaán instantáneamente. José está diciendo: yo quiero que yo y mi cuerpo y mis huesos permanezcan en este lugar hasta que ustedes sean liberados y salgan de este lugar. Quiero que entiendas que esta forma en la que Josué está hablando parece una locura, porque los hermanos de José a este punto no eran esclavos. Los hermanos de José eran gente muy bien tratada y que tenían una muy buena posición. Dice la escritura que cuando José fue a traer a sus hermanos, Faraón le dijo: dales la mejor tierra de Egipto, ponlos a atender el ganado entero de mi reino. Así que los hermanos de José y toda la casa de Jacob, ellos vivían en un sitio que se llamaba la tierra de Gosén. Era un sitio muy fértil donde había mucho pasto, y todos ellos estaban encargados de cuidar el ganado de Faraón y de todo el territorio de Egipto. Para este momento los hermanos de José no eran esclavos. Eran gente con posición, eran gente con autoridad, eran gente con influencia, eran gente muy bien tratada en esta tierra, y eran gente que tenía mucho trabajo por delante. Así que ellos en ningún momento se imaginaban que venía un tiempo de esclavitud. En ningún momento ellos se imaginaban que vendría un tiempo difícil, y mucho menos que necesitaran ser liberados de la tierra que los había salvado. En ningún momento los hermanos de José pensaron que llegarían los días donde ellos serían esclavizados y donde ellos necesitarían un libertador. Pero José conocía la promesa. José conocía lo que estaba escrito. José conocía lo que Dios había hablado con su papá Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios le había dicho a Abraham: tus hijos, tu simiente, tu descendencia, los que salen de ti, van a necesitar estar cautivos por 400 años, porque esto es parte del propósito para el cumplimiento del pacto que estoy haciendo contigo. Dios le dijo a Abraham: pero después de ese tiempo, cuando se cumplan los 400 años, yo me voy a revelar a ellos, me voy a manifestar a ellos y los voy a liberar de ese lugar. Yo los voy a sacar de esa tierra. Los hermanos de José no tenían ni idea que esto iba a pasar, pero José dijo: escúchenme, yo no quiero que ustedes me lleven a enterrarme a Canaán ahora cuando yo me muera. Yo quiero que mis huesos permanezcan en este lugar todo el tiempo que ustedes estén aquí, los 400 años que ustedes estén en esclavitud, el tiempo que ustedes permanezcan en esta tierra de Egipto. Yo quiero permanecer junto con ustedes. Pero escúchenme, aunque ustedes entren en terreno de esclavitud, aunque ustedes sean oprimidos, aunque ustedes sean burlados, hermanos míos, no se olviden de que va a llegar el día de la libertad. Yo me imagino a José en aquel momento a punto de morir, diciéndole a sus hermanos: yo me voy a morir ya, no se desesperen, no me lleven a Canaán corriendo. Mis huesos van a permanecer en esta tierra, mis huesos van a permanecer en este lugar. Pero después de 400 años hay una promesa dada por Dios. Aunque venga el tiempo de la esclavitud, aunque venga el tiempo del dolor, aunque venga el tiempo de las circunstancias difíciles, hay una promesa dada por Dios a mi papá, y yo conozco a
ese Dios y yo sé que ese Dios cumple cada una de sus promesas. Y lo que Él dijo fue que después de 4 generaciones, después de 400 años, Él iba a liberar al pueblo de la esclavitud y lo iba a hacer entrar a la tierra que nos había prometido. Yo me imagino a José hablándole a sus hermanos, diciéndole: escúchenme, dejen mis huesos en esta tierra. Cada latigazo que ustedes vivan, yo voy a estar aquí. Cada momento de esclavitud que ustedes vivan, yo voy a estar aquí. Mis huesos después de muerto, claramente. Cada circunstancia complicada que ustedes vivan, mis huesos van a permanecer aquí. Pero mis huesos para ustedes van a ser una promesa, van a ser una señal de la promesa de Dios. Escúchenme, por favor. Dios le estaba diciendo, José le estaba diciendo: los huesos se van a quedar en Egipto, como una señal de la voz de Dios, como una señal de la promesa de Dios. José dijo: en el momento en que Dios aparezca para liberarlos, en el momento en que los cielos se abran y Dios envíe al libertador, en el momento en que pasen las 4 generaciones y acaben los 400 años y se termine la esclavitud, en el momento en que Dios les saque de este lugar y les lleve a una tierra de libertad, yo quiero que ustedes carguen mis huesos y se los lleven para que los entierren en Canaán. Hoy yo quiero que entiendas lo que estoy hablando. Jacob estaba dispuesto a ser enterrado en Canaán corriendo, pero José era el símbolo de la promesa de Dios y la señal de Dios iba a cumplir su palabra. Los huesos de José no eran los huesos de cualquier persona. Los huesos de José representaban la estructura de la nación de Israel. Cuando Dios se lleva a José a Egipto, José se convirtió en el Salvador. Bueno, claramente es Cristo, es Dios, pero José es una tipología directa de la persona de Cristo. José se convierte en la persona que trae salvación para Egipto, salvación para los israelitas, salvación para todos esos pueblos de la tierra. Mientras la estructura de Israel estuvo viva, mientras los huesos de José estuvieron completos, enteros y vivos, mientras José estaba dirigiendo Egipto y dando órdenes, Israel estuvo salvo, estuvo protegido, estuvo salvado. José dijo: cuando yo muera, mis huesos van a quedar en este lugar como una señal para ustedes de que Dios va a cumplir lo que prometió. Yo quiero que ustedes recuerden en medio de la esclavitud, en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los tiempos donde parece que yo me olvidé de lo que había prometido, recuerden que mis huesos están enterrados en este lugar como una señal, donde yo les dije antes de morirme: cuando el Señor les saque de aquí, agarren mis huesos, llévenselo con ustedes, porque el Dios en el que yo he creído, Él es un Dios fiel, que va a cumplir su palabra, que va a cumplir su promesa. Y ciertamente yo sé que va a llegar el día donde ustedes van a ser esclavos y va a llegar el día donde ustedes van a ser liberados. Recuerden la promesa y llévenme con ustedes. Los huesos de José representan una señal para Israel del cumplimiento de la promesa de Dios. Yo quiero compartirte muy rápido. Te voy a hablar de 3 cosas puntuales. 3 características que encuentro en la vida de José que tienen que ver con la gente que confían en Dios. Yo decía al principio, es probable que en medio de estos tiempos donde nuestra mente se nubla, nuestro corazón se nubla, nuestras intenciones y deseos se nublan, las circunstancias nos envuelven, muchas veces nos olvidamos de recordar y de creer que Dios es fiel y que Él va a cumplir lo que Él prometió, independientemente de las circunstancias y de lo que estamos viendo. Pero hay 3 cosas puntuales que encuentro en la vida de José que quiero compartir contigo. Así que ya veo algunos listos para tomar notas. Y si estás listo, por favor, aprovecha esto y recibe todo esto de parte del Señor, porque yo creo que hoy es un buen día para que Dios levante nuestra fe, que nosotros nos convirtamos en gente que confiamos en el Señor y que nuestro corazón está seguro que Dios va a cumplir lo que nos prometió, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos y aunque no tengamos idea cómo va a pasar. Amén. Muy bien, te voy a hablar de esas 3 cosas. La primera cosa es que la gente que confían en Dios descansan. La gente que confían en el Señor descansan en Él. ¿Sabes que José no se vengó de sus hermanos?
José no usó su influencia y su autoridad para matar a sus hermanos o para destruirlos. ¿Sabes qué hizo José? Cuando sus hermanos vinieron donde él y le dijeron: hey, ¿cómo puedes tener la capacidad de perdonarnos? ¿Por qué no nos matas? ¿Te acuerdas qué dijo José? Él dijo: para preservación de la vida me ha traído Dios. Quiero que entiendas el detalle tan significativo y tan poderoso que hay aquí adentro. Porque José tuvo la capacidad de entender que aunque sus hermanos lo vendieron, fue Dios el que lo llevó a Egipto. José tuvo la capacidad de entender que aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo insultaron, lo maltrataron, lo metieron en un pozo, abusaron de él, él entendió que no fueron sus hermanos los que lo llevaron a Egipto, fue Dios el que lo llevó a Egipto. José entendió que aunque sus hermanos lo vendieron, el Dios en el que él creía tenía el poder para cuidar de él y para llevarlo al sitio donde Dios quería que él estuviera. Oh, yo necesito que alguien entienda esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque mientras nosotros no aprendemos a descansar y a confiar en el Señor, la madurez de nuestra vida va a estar por el piso. Y vamos a actuar como niños que cada vez que vienen situaciones difíciles, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a armar una perreta. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Que como no entendemos la manera en que Dios está trabajando con nosotros, como no hemos aprendido a confiar en el Señor y a descansar en el Señor, entonces todas las personas a nuestro alrededor van a ser responsables de todo lo que nos pasa y no vamos a aprender a actuar como José. José dijo: oh, yo sé que esta gente me vendieron, yo sé que ellos me insultaron, yo sé que ellos me maltrataron y que ellos hicieron un montón de cosas que no tenían que hacer, pero quien me trajo a mí a este lugar no fueron mis hermanos. El Dios de los cielos en el que yo creo, en el que está cimentada mi vida, en el que yo confío, el que reina sobre mí, el que tiene control sobre mi casa, Él es el que me ha traído a este lugar. Porque Él es el que es dueño de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo. Él es el que controla todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Por tanto, da igual que mis hermanos me hayan vendido, da igual que mis hermanos me hayan maltratado, da igual todo lo que mis hermanos hayan hablado. El que me trajo hasta este lugar fue el Señor de los cielos, el Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. ¿Sabes qué pasa? Que se requiere demasiada madurez para eso. Se requiere demasiada madurez para eso. Se requiere aprender a confiar en el Señor y a descansar en Él para ver que todo se está cayendo a tu alrededor. Para ver que hay situaciones que te están forzando a ciertas cosas y tú levantar tus ojos y decir: oh, yo conozco el Dios en el que yo he creído. El que me trajo hasta aquí y me ha cuidado hasta aquí, Él me llevará hasta el final. Se requiere conocimiento, confianza, intimidad para poder tener paz en medio de lo que no entiendo. Para poder estar tranquilo y confiar en el Señor en medio de lo que no veo. Para que cuando vengan los momentos difíciles y las circunstancias complejas, mis ojos puedan permanecer centrados en el Señor. Por eso es que Pablo decía: ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo estrecho, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principado, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un texto de la Escritura que la mayoría de nosotros no entendemos, porque nuestra mente humana no tiene la capacidad para
es recepcionarlo. El apóstol dice que todas las cosas que ocurren a aquellos que aman al Señor, obra para. Nuestra mente no tiene la capacidad de entender eso. ¿Sabes qué se requiere para entenderlo? Confianza. Yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo por qué está pasando, pero mi corazón confía en Jehová. Por eso permanezco tranquilo. Necesitamos levantar nuestra fe en esta mañana. Necesitamos levantar nuestra confianza en Él en esta mañana. Necesitamos permanecer en paz delante del Señor. Escúchame, deja de insultar a la gente que tienes a tu alrededor. Deja de hacer responsable a la gente que tienes a tu alrededor de todo lo que está pasando. Aprende a confiar en el Señor. Alguien tiene que salir de este lugar hablando como José. Madurez, necesitamos levantar nuestra madurez. Alguien tiene que salir de este lugar hablando como José y diciendo: mis hermanos me podrán haber vendido, pero el que me trajo hasta este lugar fue el Dios de los ejércitos. Yo estoy en este lugar porque Dios lo decidió, y yo estoy en este lugar para preservar la vida de mucha gente. La gente que confía en el Señor descansa en Él. No se venga, no se pone a armar un plan, se pone a descansar en el Señor, a estar tranquilos, a estar tranquilos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Te das cuenta? Es que hay una conexión. Hay una conexión. ¿Qué fue lo que Dios habló con Moisés en aquel momento cuando Moisés estaba allí frente al mar con los egipcios detrás? Y Moisés orando y pidiéndole: Señor, ¿qué hago? Y viene la voz de Dios a Moisés y le dice: oye, está quieto. Éxodo 14:14, ustedes se acuerdan. Estate quieto. Conoce que yo soy Jehová. Estate quieto y conoce que yo soy Jehová. Porque estos egipcios que te han oprimido hasta hoy, nunca más, para siempre los verás. Oh, qué hermosura. Qué hermosura. Pero para ver la mano de Dios obrando, tenemos que aprender a estar quietos. A ver, yo necesito repetir esto para que alguien lo pueda entender. Para ver la mano de Dios obrando, usted y yo necesitamos estar quietos. Porque mientras estemos obrando nosotros, no vamos a ver a Dios, vamos a vernos a nosotros mismos. Nos desesperamos. Nosotros nos desesperamos cuando entramos en las circunstancias difíciles y no entendemos lo que hay que hacer o lo que Dios está haciendo. Nos desesperamos y empezamos a trabajar nosotros mismos y nos perdemos el privilegio de ver a Dios. La gente que tiene el privilegio de ver a Dios obrando en su vida son la gente que permanece quieta y puede ver a Dios obrar de una manera impresionante. Me estoy explicando en esta mañana. Te dije que te iba a compartir 3 cosas y voy bien. La gente que confía en el Señor descansa. La gente que confía en el Señor espera. Y esa palabra en medio de nuestra generación pudiera ser una mala palabra. No, en medio de una temporada, de una generación y de un sistema en el que todo funciona demasiado rápido. Estamos acostumbrados al microwave, entonces todo es muy rápido. Yo me sorprendo porque a mi esposa le encanta hacer, espero no ofenderles con esta palabra, en Cuba decimos mariquita, chicharrita, ¿no? A ella le encanta hacer eso con el plátano de verdad. Entonces ella agarra el plátano, lo pica y lo fríe y hace todo la chicharrita. Y yo voy a la casa de la gente, vamos por ahí, disfrutamos todo. Y nadie hace eso. Nadie hace eso, aunque tenga mejor sabor, nadie hace eso. Porque necesitamos que todo agilice nuestro tiempo, que todo sea rápido, que todo sea corriendo. Así que chicharritas hechas de plátano de verdad, en muy pocas casas se hacen. Nosotros compramos el paquete, lo abrimos y ya está listo, sin tener que hacer nada. Así que estamos acostumbrados a una generación donde todo es rápido. Estamos acostumbrados a una generación donde no amamos y disfrutamos los procesos. Donde los procesos no nos gustan y donde no nos gusta lidiar con los procesos.
Queremos todo rápido. Tenemos respuesta para el Señor y si no la tenemos en el plazo que nosotros tenemos, nos desesperamos y empezamos a construir nuestro futuro. Si no obtenemos lo que nosotros queremos, metemos nuestras manos. Fue lo que hizo Abraham. ¿Se acuerda usted de eso? Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una descendencia, te voy a dar hijos. De repente el hijo no llegaba y aparece la mujer y le dice, mira, ¿sabes qué? Agarra a mi sierva y dale porque Dios te dijo que te iba a dar un hijo, será de ella. ¿Sabes cuál es el problema que veo en la Escritura? Que cuando nosotros nos ponemos a construir lo que solamente Dios nos puede dar a causa de su promesa, nos vamos a perder la promesa y vamos a construir una descendencia que nunca debió haber existido. Porque fue la descendencia de Ismael la que le hizo la mayor guerra a Isaac hasta el día de hoy. Cuando nos aceleramos para cumplir el propósito de una manera que nosotros podemos construir y no esperar que Dios actúe de la forma en que Él tiene planificado actuar, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos construyendo una generación que nunca debió haber existido. Esperar. Eso parece una falta de respeto. ¿Sabes que José fue vendido por sus hermanos a la edad de 17 años? 17 años tenía, era un muchacho, un adolescente. Cuando llegó a la tierra de Egipto, estuvo 11 años como esclavo en la casa de Potifar, 2 años en la cárcel. Y después de eso pasaron 7 años más de abundancia y probablemente un poco más de tiempo en lo que sus hermanos llegaron a Egipto y se cumplió el sueño que él había tenido a los 17 años. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Pasaron 13 años en lo que José se convirtió en gobernador y vio la gracia de Dios y salió del lugar de la esclavitud. Pasaron 20 años en los que José vio el resultado de la promesa de Dios. Yo me pregunto si estaríamos nosotros dispuestos a esperar esa cantidad de tiempo. Es que pasa un mes, pasan 2, pasa un año y cuando no vemos el resultado que esperamos nos volvemos locos y empezamos a construir nuestro futuro. Cuando Dios te dijo que tenías que esperar. La gente que confía en el Señor espera, porque entiende que los planes de Dios y los caminos de Dios son mucho mejores. La gente que confía en el Señor espera, porque sabe que la manera que Él va a trabajar va a ser mucho mejor que la manera en que yo voy a trabajar. La gente que conoce al Señor, que le cree a Dios y que confía en Dios, tiene la capacidad de estar tranquilo, de mantener su espíritu tranquilo y de confiar en el Señor y de ver a Dios obrando. ¿Sabes qué pasa con esto? Que nosotros actuamos en un tiempo diferente al de Dios. Y la Escritura dice que Dios nunca llega tarde. Dice que Él siempre llega justo a tiempo. No llega antes y no llega después. Él llega justo a tiempo. En el día en que Dios cumple lo que te prometió, ese era el día en que Dios tenía que cumplirlo. La gente se pasa la vida tratando de entender cuándo es que Cristo va a venir de nuevo por la iglesia, porque no ha entendido el principio detrás de todo esto. Hay 2 palabras para tiempo en la Escritura, de acuerdo al original griego. Está la palabra cronos y está la palabra kairos. No te voy a dar una predicación completa sobre esto, porque es demasiado complejo, solo un par de cosas. Pero la palabra cronos tiene que ver con nuestro tiempo físico, con el tiempo en que nosotros vivimos, con la hora, la 1:05 de la tarde es la hora que es ahora mismo, con el día de hoy. Recuérdame, porque se me olvidó ya. ¿Qué día es hoy? 8. Hoy es diciembre 8 del 2024. Eso es cronos, es día, es mes, es año, minutos, segundos. Cronos tiene que ver con tiempos, con momentos específicos, con el reloj, con el sol, con la luna. Eso es cronos. Y como nosotros estamos acostumbrados a lidiar con todas nuestras cosas de esa manera,
pensamos que Dios va a lidiar con nosotros y con todo nuestro alrededor de esa misma manera. Así que nosotros le ponemos tiempo al Señor. Nosotros esperamos que las cosas se cumplan en cierta cantidad de tiempo. Hacemos planes para un año, ¿no? Pensamos que los propósitos de Dios se cumplen por años y se cumplen por meses y determinamos cosas y nos hacemos planes y eso está muy bien. El tema es que no hemos aprendido todavía a conocer cómo Dios funciona en cuestión del tiempo. Porque la palabra que define el tiempo de Dios es la palabra kairos y kairos no tiene nada que ver con cronos. Porque cronos tiene que ver con tiempo físico, kairos tiene que ver con temporadas. Kairos tiene que ver con el tiempo espiritual, con los procesos que Dios está tratando de cumplir. Así que el kairos no tiene que ver con que pase un año. La gente dice, bueno, yo me voy a preparar por un año y después de un año voy a estar listo. Escúchame, puede haber pasado un año completo y no haber logrado ni el 10% de lo que Dios quería que lograras. Dios no te va a dar lo que te prometió, aunque haya pasado un año, si no estamos listos para recibirlo. ¿Me estoy explicando? Porque cronos tiene que ver con lo físico, kairos tiene que ver con el Señor, con la manera en que Dios opera. Y eso tiene que ver con los procesos, con las temporadas, con las etapas, con las circunstancias que van pasando. Así que Dios te hace una promesa, Dios quiere cumplir algo en medio de tu vida. Y pasó un tiempo, pero tú no lograste avanzar en el propósito de lo que Dios quería. Avanzó el cronos, pero no estás listo en el kairos. La mayoría de los hombres tratan de entender en el cronos cuándo Cristo, cuándo es el día, cuándo es el momento, cuándo es el año. Se han dado tantas locas profecías por ahí, a la gente ha dicho cada disparate, porque queremos interpretar algo que permanece al kairos desde el cronos. Jesús dijo, olvídense del día ni de la hora, porque eso no lo sabe nadie. Eso está revelado para mi Padre. Eso no lo sabe nadie. Olvídense de tratar de interpretar los tiempos de Dios a partir del cronos. Por eso es que nos desesperamos. Porque nuestro cronos va corriendo y nosotros estamos desesperados. Porque no logramos lo que queremos, porque no pasan las cosas que queremos, porque hacemos oraciones y no ocurren. El cronos va pasando, los días van pasando, los tiempos van pasando y nosotros desesperados. Quiero que me escuches. La gente que confía aprende a respetar el kairos y no a vivir de acuerdo al cronos. La gente que confía en el Señor aprende a esperar en Dios. Por más difícil que sean los tiempos, por más momentos complicados que vengan, por más circunstancias adversas que vengan, la gente que ve a Dios obrando y que confía en el Señor aprende a creer y a obrar de acuerdo al kairos y no de acuerdo al cronos. Yo confío que el Señor tiene sus propósitos, Él tiene sus tiempos y Él va a cumplir lo que Él ha hablado, Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Aprendemos a esperar. Aprendemos a esperar. La gente que confía, te dije, número uno, ¿alguien se acuerda? Descansa. A ver, vamos, número uno. La segunda cosa. La tercera cosa, la gente que confía en el Señor se prepara. Te dije, los que confían en el Señor descansan en Él, esperan en Él, pero se preparan. Génesis capítulo 41, quiero leerte este texto. Capítulo 41, versículo 47. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Estaba yo recordando una historia, que es una historia real, que escuché hace algún tiempo. Resulta que había una ciudad en la que había mucho problema entre las iglesias, no se llevaban bien, división y todo lo demás. Y de repente esta ciudad cae en un estado de sequía muy fuerte. Estuvieron como 3 meses sin que llovieran nada. Y uno de los pastores de la ciudad se le ocurre decirle a los demás, ¿saben qué? Vamos a unirnos, vamos a tomar un tiempo para orar, para clamar al Señor por lluvia.
y ellos estuvieron de acuerdo, así que se unieron y fue un tiempo muy hermoso. Ellos se unieron, rentaron un auditorio que no tenía techo, al aire libre, y estaban todos reunidos en ese lugar. Fue un gran esfuerzo en reunir a toda la iglesia, a todas las congregaciones de esa ciudad. Trajeron una banda de música que estuvo cantando como por una hora. Así que después de ese momento llegó el día, la banda tocó, adoró, cantaron como por una hora, y le toca el turno a este pastor que había promovido todo este evento y que le tocaba orar para que el Señor abriera los cielos y lloviera. La gente con gran expectativa de lo que iba a pasar, y de repente cuando aquel pastor agarra el micrófono solo da unas pequeñas palabras, no ora y se va. Finalmente no pasa nada, no llueve, y todo el mundo se queda medio frustrado porque cómo es posible que se haya organizado un evento tan grande, con tantos recursos, con tanta gente para orar, para que lloviera, y de repente no oramos y tampoco llovió. Así que después del evento ellos van a casa de este pastor que había organizado todo y le preguntan, ¿por qué no oraste? ¿Por qué no hiciste nada? Simplemente se acabó y ya. La respuesta de aquel hombre para mí fue fascinante, porque él les dijo, ¿saben qué? Lo que pasa es que cuando fui a orar, me di cuenta que nadie en el auditorio, ni siquiera yo, teníamos sombría. Parece una respuesta tan absurda, ¿no? Vas a dejar de orar porque la gente no tiene sombría. Pero hay un principio detrás de todo esto. Porque si usted está esperando, de acuerdo al clima que va a llover, ¿qué hace usted? Usted se prepara, ¿verdad? Agarra su sombría, la pone en su carro, para que cuando usted salga a la calle el agua no lo agarre desprevenido, usted tenga con qué taparse. Sin embargo, esta gente era un pueblo entero que fue a orar para que lloviera, pero ninguno se había preparado esperando la lluvia. ¿Sabes qué significa eso? Que ellos no creían realmente que la lluvia venía. Porque la gente que confía en el Señor y espera en el Señor y está consciente de que Dios va a responder lo que ha prometido, se prepara para el tiempo del cumplimiento de la promesa. Por eso parecía una locura que en medio de un tiempo de tanta abundancia José estuviera recogiendo tantos granos y tanta trigo, y estuviera guardando tanto en tanto río. Yo me imagino a la gente diciéndole, José, pero tú estás loco, si mira la cantidad de abundancia que hay en Egipto. José sabía que había escuchado al Señor y que estaba pronto por llegar el tiempo de la escasez. Y él tenía que prepararse y tenía que preparar a la nación para ese momento. ¿Te acuerdas de la historia de Noé? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que estuvo un montón de años hablándole a la gente, construyendo aquella barca en un pueblo donde nunca en la vida había llovido. La gente no conocía la lluvia, no entendía lo que Noé estaba hablando. Noé tampoco lo entendía, pero Noé había escuchado la voz de Dios. Noé no entendía lo que Dios le dijo porque no tenía con qué comparar la lluvia, porque no la conocía. ¿Me explico? Es que es una locura. Noé no sabía qué cosa era la lluvia. Dios le dice, va a venir un diluvio, va a venir lluvia. Y Noé diciendo, ¿qué cosa es eso? Lo que pasa es que la gente que confía en el Señor y que conoce al Señor no necesita entender lo que Dios está diciendo. Necesita creer en lo que Dios está diciendo y obedecer. Por eso es que Noé se puso a construir todo ese barco. Estuvo por un montón de años hablándole a la gente, diciéndole, anunciándole. Nadie le hacía caso. Hasta que llegó el momento donde las puertas se cerraron y comenzó aquel gigantesco diluvio. Y ahí la gente quería correr. Porque el momento de prepararse no es el momento de la prueba. El momento de prepararse es cuando escuchas la voz de Dios antes de que llegue el momento donde Dios te dijo. La gente que confía en el Señor se prepara. ¿Sabes qué entendí? Entendí algo. Que la gente que no se prepara es porque no confía en que lo que Dios dijo va a pasar. La gente que no se prepara para vivir lo que ya Dios le dijo es porque no confía y no está esperando en que lo que Dios dijo va a venir. La gente que confía en el Señor descansa en Él, espera en Él y se prepara
para poder estar listos para ver lo que el Señor va a hacer. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿El desierto que tuvo que vivir Israel fue para Israel o fue para Egipto? ¿Ah? Para Israel, ¿cierto? El desierto en el que Cristo entró, ¿fue para Cristo o fue para Satanás? Venga, esto no es una pregunta trampa, es una pregunta muy honesta. Para Cristo. Quiero que escuches este principio, porque el diseño del desierto no es para destruir a los que aman al Señor. El diseño del desierto es para arrancar de ti lo que no debe estar y para poner en ti lo que tiene que ser puesto, para que te prepares. Porque después del desierto, lo que hay es cumplimiento de ministerios, cumplimiento de promesas y tierra prometida. El pueblo, los creyentes y la iglesia que no atraviesa el desierto no está calificado para entrar en la tierra prometida. Pero necesitamos entender algo, es el Espíritu de Dios el que mete a los creyentes en el desierto. Cuando el Señor mete a alguien en el desierto, lo está metiendo para prepararlo, transformarlo y equiparlo para que esté listo para poder entrar a la tierra prometida. ¿Sabes qué se requiere? Se requiere confianza en el Señor. Por eso quiero decírtelo de nuevo, Dios es fiel y lo que Dios se ha prometido lo va a cumplir. Pero se requiere de una iglesia que confíe en el Señor, que esté tranquila, que descanse en Él. Que descanse en Él. Él es fiel, Él va a obrar, Él va a cumplir sus palabras. No necesitas defenderte de nada, no necesitas correr a ningún lugar, no necesitas hacer nada. Necesitas estar tranquilo y ver a Dios obrando en medio de tu vida. Descansa en el Señor. Espera en el Señor. Prepárate para ver el resultado de la promesa. Y por más que el Espíritu del Señor te meta en el desierto, por más que te toque atravesar las temporadas complejas, estos son los días donde se requiere que la iglesia entienda que el desierto no existe para destruirnos. El desierto existe para prepararte, para formarte, para entrenarte, porque vienen los días de la promesa, vienen los días de la tierra prometida, vienen los días donde Dios va a cumplir su palabra. La iglesia necesita confiar en el Señor. Y confiar en el Señor es entender que hay cosas que yo no puedo controlar. Confiar en el Señor es entender que yo necesito estar en paz y tranquilo, sea cual sea la circunstancia que me ha tocado vivir. Porque yo confío en el Dios en el que yo he creído. Y Él va a obrar y Él me va a llevar hasta el final. ¿Alguien lo recibe esta mañana? Amén, alabado sea el nombre del Señor. Ponte sobre tus pies conmigo, por favor. Con toda tu fe y con todo tu corazón, cierra tus ojos, levanta tus manos al Señor. Yo voy a pedir la iglesia entera, todos puestos de pie. Es probable que hay algunos muy cansados en este lugar. Pero yo entiendo de parte del Señor que este momento es un momento donde el Señor va a renovar las fuerzas de mucha gente. Estos próximos minutos son minutos donde el Señor va a sanar el cuerpo de algunos de ustedes en este lugar. El Señor va a traer a algunos de ustedes a ese terreno de cumplimiento de promesas. Levanta tus manos, por favor. Solamente abre tu corazón a Él, abre tus labios a Él y déjale saber: Señor, yo confío en ti. Mi familia, mi vida, mis hijos, mi descendencia, mi economía, mi futuro, cada una de mis decisiones están puestas en tus manos. Yo las deposito en tus manos. Entiendo que en tus manos están mucho mejor seguras que en las mías. Yo rehúso
a tratar de tener el control de todo a mi alrededor. No puedo con eso. Yo rehúso a intentar crear un plan para intentar cumplir tu promesa, Señor, cuando ya tú has hablado sobre mí. Abre tu corazón y habla con Dios por un momento. Entrégale tus fuerzas, tu energía, tu casa, todo lo que tienes, entrégaselo a Él. Habla con Él. Entrégaselo en completa confianza. Entrégaselo. Todo eso que te puede estar cargando, preocupando, estresando, atribulando, entrégaselo. Entrégaselo. Ponlo en sus manos. Yo pido para que el Espíritu de Dios traiga fuerzas nuevas sobre ti. Para que el Espíritu de Dios multiplique las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Para que el Espíritu de Dios extienda sus brazos y te saque de ese lugar cenagoso de dolor, de cautividad, de desierto. Para que el Señor te fortalezca para pasar los procesos. Para que puedas ver la mano de Dios. Espíritu de Dios, fortalece a tus hijos en esta mañana. Fortalece a tu pueblo, fortalece el espíritu de tu pueblo, Señor. Levanta nuestra fe para que podamos confiar en ti. Fortalece nuestro hombre interior, Señor, en este día. Independientemente de la circunstancia que estamos viviendo, independientemente de la tribulación, independientemente de las preguntas, levanta nuestra fe en este lugar. Déjanos confiar en ti. Habla con el Señor por un momento, díselo. Alguien tiene que decírselo, Señor, es probable que yo no entiendo algunas de las cosas que están pasando. Es probable que no entiendo algunos de los caminos. Pero he entendido esta mañana que la gente que confía descansa. Bajo mis armas para descansar en ti. Tú eres quien me ha traído hasta este lugar. Y tú me conducirás hasta el final. Habla con Él, por favor. Un momento, habla con Él. Es probable que alguien tiene que decirle, Señor, he estado tan desesperado. He estado tan ansioso con el tiempo, con el futuro, con las decisiones, con las cosas que tengo que hacer. No veo respuesta. Estoy tratando de construir el futuro. Señor, yo rindo mi vida, mis decisiones, mi futuro y todo lo que tengo lo rindo en tus manos. Lo rindo en tus manos para poder seguirte a ti.